La pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas, y ya instalados nuestra mesa de periodistas hoy día con Claudia Álamo. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal? Buen día. Bienvenida Buen nuevamente domingo. al programa. Quique Mujica, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Vamos a conversar. Vamos a partir preguntándoles de qué vamos a hablar hoy, Claudia. Hoy vamos a hablar, lo enunciabas de alguna manera tú, yo creo que hay toda una confusión respecto de 2/3, 4/7. Me imagino cómo esto va a ser traducido en la ciudadanía, pero hoy vamos a hablar de la trama de la derecha, después del fin de semana pasado en que finalmente quedó institucionalizado el rechazo. Falta el apellido ahí, pero claro. Vamos a hablar en fondo. ¿Qué está detrás? ¿Cómo se empiezan a urdir? ¿Qué se está tejiendo? ¿Qué se está tejiendo y cuáles son todos estos ovillos, digamos, que están puestos sobre la mesa? Quique Mujica, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de, no quiero citar a Freud acá, porque ya Carlos Peña tuvo lo suyo en Mercurio en su columna, pero la máxima negación política en este momento es decir qué pasa después si gana el rechazo. Como que nadie lo quiere decir. Nadie lo quiere decir, pues, porque yo comprendo la negación. Lo que no entiende ni creo que no hay plan para el 5 de septiembre si gana el rechazo. Y hago la precisión para la gente que cuando nosotros hablamos del rechazo no es que queramos que gane el rechazo, porque todos dicen, hablan del rechazo porque quieren ganar. No, es que es una situación, es como esa típica señora que te dice, ni hable ni mencione el terremoto porque se puede hacer. Porque capaz que tiemble. Y eso no quiere decir que uno piense si hay un terremoto que puede pasar. Sí. Vamos a hablar de todo eso, pero antes de que comencemos con nuestros temas, les mostramos el adelanto de la encuesta Pulso Ciudadano, que va a ser publicada en algunas horas y que mostramos en exclusiva a partir de este momento. Láminas que son interesantes de mostrar, ya las están viendo en pantalla. 50,3% la desaprobación al presidente Gabriel Boric. Es eso una disminución. Baja de 56,8 la quincena anterior a 50,3. La aprobación al presidente sube 5,5 puntos porcentuales, de un 27,3 a un 32,8. Aprobación del presidente, en línea con lo que informaba CADEM la semana pasada, parecido a lo que informaba la encuesta del Centro de Estudios Públicos el jueves de esta semana. Otra lámina de las que ponen nerviosa a la gente, esta: aprobación o rechazo en el plebiscito de salida de la nueva Constitución. Sube la aprobación a un 29,7%, ahí se ve 1,2 puntos porcentuales. Baja 3,3 puntos porcentuales el rechazo. Aparentemente cambia una tendencia que venía bastante notoria en las semanas anteriores. Todavía hay un 28,4% que no sabe, según este panel de Pulso Ciudadano, algunos de los datos que están en esta encuesta que mostramos hoy. ¿Un comentario antes de que empecemos con los temas, Claudia? A ver, probablemente, y vamos a hablar de eso, Quique, Iván, lo que empieza a generarse, y es la constatación que hay en la derecha y en los sectores de centro-izquierda, que hoy cualquier resultado pareciera ser que va a ser sumamente estrecho. ¿Ya? Gane el apruebo, gane el rechazo, va a ser por un margen bastante menor. Muy pocos creen que pueda repetirse el escenario, ¿no es cierto?, de un aplastante triunfo del apruebo. Por lo tanto, yo creo que eso hay que empezar a mirarlo, porque cuando las cosas son tan en el margen, muy probablemente se va a requerir también ajustar, es lo que dicen algunos sectores de la derecha, ajustar también el texto que salga el 4 de julio. ¿Por qué? Bueno, porque va a quedar todo muy empatado y las constituciones necesitan de una mayoría ciudadana, de un clima, de un ánimus que pueda establecerse. Claro, y eso es lo que parece que se está configurando. ¿Qué piensas, Quique? Yo creo que la cuenta pública fue un éxito y creo que la gira también, más allá de no, para mí no es una anécdota, pero más allá de eso, lo de John Kerry, saquémoslo porque ya es otro tema. Y ya lo vamos a hablar con la canciller Antonio Rojo. Claro, yo creo que fue un éxito, además, la presencia de Gabriel Boric, el interés que provocó en el mundo, esta alianza con Trudeau, que es una alianza bien virtuosa, dos tipos jóvenes, aunque dicen que Trudeau no es joven, tiene 51. Pero se mantiene estupendo. Yo lo considero como, sí. ¿Cómo se mantiene estupendo si es un cabro? 51, no, si yo no digo lo contrario, digo, se mantiene muy bien, digo. Sí, es como Macron. Es que se ven más jóvenes con el poder. Se ven más jóvenes, sí. Sí, pero es verdad que desplegó Gabriel Boric un carisma que llama mucho la atención. Muy jugado también con el tema de John Lee Anderson en esta nota que publica en el New Yorker, también como un poco el halo de esta figura. Sí, además va a ser el principal pivote de la campaña. A partir de esto, de la campaña del apruebo, tiene que ser el presidente, más allá de su gobierno. Lo que es riesgoso, ¿eh? Lo que es riesgoso. Sí, porque lo deja como en la primera línea de fusibles, digamos. Sí. Es un riesgo la figura de Boric en el sentido desde hace ya un par de semanas, como una figura que lo vemos, ¿no es cierto?, la aprobación de gobierno y de figura presidencial se desapegan. Durante un momento fue jefe de gobierno, jefe de Estado, jefe de coalición.
Y hoy ¿Y ahora va día, a ser jefe de campaña también? y si es el gran rostro de la campaña, claro, está el riesgo de que no hay fusibles, pero también es un riesgo muy complejo para la derecha, que no tiene ningún factotum, ninguna figura, ningún líder que pueda ser un rostro de la campaña, que es uno de los temas que está como carentes hoy día en la estrategia. Pero ¿sabes que José Antonio Caz guarda silencio. Guarda silencio. Ya, pero le van a poner a la derecha, le van a poner cara a la propuesta. No nombres, sino que mecanismo. Está prácticamente decidido, van a proponer lo más probable esta semana, los partidos de la derecha, plebiscito post 5 de septiembre. Si es que gana el rechazo. Si es que gana el rechazo. Vamos con tu tema entonces. Ya, eso va a ¿Qué ser pasa si gana el rechazo? Que es Ya. la palabra que nadie quiere nombrar. Porque digamos que en todo caso no son muy buenas noticias para los partidarios del rechazo. Digamos. No, yo creo que la prueba va, como dicen en la hípica, por los palos, avanzando rápido. Y dicen que caballo pillado. Claro, exactamente. Entonces, ¿cuál va a ser la propuesta? Porque hasta ahora no se ha concretado una propuesta. Va a ser plebiscito con opciones que no son infinitas. Las opciones son, todavía no están definidas la papeleta que va a haber, pero va a ser otra convención, ¿Ya? va a ser el Congreso como posible centro, epicentro de los cambios. También, no sé si van a agregar expertos o no, pero por ahí va el tema. Como O sea, una tercera opción. Claro, si el rechazo gana, el plan es proponer esto. Y bueno, entonces lo que uno se pregunta es, bueno, ¿cuáles de estas opciones flotan en una eventual propuesta? Y fíjate que quiero mostrar la lámina de la encuesta CEP, una lámina que hay dos cosas que se unen, que me llaman la atención, y que es las personas que creen que para Chile... Acá está. ahí está. ¿Cree usted que la nueva constitución que pueda resultar de este proceso probablemente ayude a resolver los problemas de Chile, probablemente deje las cosas igual o probablemente empeore la situación actual del país? Esa es la pregunta. Claro, suma, probablemente que deje las cosas igual o que empeore, ¿Ya? suma 45. 26 Más que las personas que piensan que ayuda a resolver 55. los problemas. 26 con 29. Claro, pero exactamente. Suma claro. 55. 55. Entonces, el 55% de las personas en este momento concluyo, que la Constitución es irrelevante o no ayuda. Es más que el 22% que votó en contra de la Constitución en el plebiscito de En contra de una nueva constitución. Entonces aquí, más allá de esto no es culpa de quién, de cuál, lo importante es que pierde relevancia la Constitución en esto. Entonces, a mi modo de ver, no sé qué piensan ustedes, favorece más al apruebo que al rechazo esto. ¿Por qué? Que pierde relevancia el texto, el borrador. Claro, porque al final vamos a repetir estar esto votando de por otra nuevo, cosa, digamos. vamos a tener que ir a votar de nuevo. Los políticos creen que a la gente le encanta ir a votar. Yo considero que no le gusta tanto, Y porque además si no irían todos a venimos votar. de una saga de votaciones que es Es exhaustas. verdad. Sí, Totalmente. entonces... O sea, hasta yo que me gusta ir a votar A mí me encontré que era encanta, mucho. pero yo Claro. la última vez ya fue como Ya, claro, piensa- el lápiz pesaba. Ya, esto suma otro dato que tuvo la encuesta CEP también bien interesante. El 44% de las personas ¿Ya? no están interesados ni muy interesados en la Convención Constitucional. Esto hacíamos 44. referencia al principio del programa. 44% no le Claro. interesa. No le interesa. O sea, Entre no muy interesado y nada ya. interesado. Suma entonces el 50 y tanto que piensa que la Constitución no va a cambiar nada, y si lo cambia lo va a cambiar mal, y el 44 que no está ni ahí con la Convención, es que eso se transforma en un proceso político que no es fundamental, creo, como lo habíamos concebido al principio, o como lo considera el PC, que es la madre de todas las batallas. Bueno, ahora, si uno ve esta encuesta, la verdad que... O la como gente lo no está considera muy- el mismo gobierno, que cree que en el texto constitucional actual vigente hay un impedimento para su reforma. Claro, Y el presidente dijo que era algo evidente. claro. Entonces... Bueno, pero- Sí, dale, Claudio. A ver, dos cosas. Solo para hacer el punto ahí, yo quiero decir que George Jackson dijo esa frase de que la nueva constitución era sine qua non, una condición sine qua non para su programa de gobierno, en el verano en un diario uruguayo. Ya. ¿Ya? Después lo dijo en el Clinic. Claro. Lo que pasa es que ahora rebota, porque en el fondo, claro, entra la etapa de que el gobierno tiene que señalar o hacer el guiño de que sin una nueva constitución no va a poder gobernar. Eso tiene como Ya, o correlato sea, es un argumento que viene que viene claro, que viene desde el verano. igual que el argumento de que el futuro del gobierno está ligado al futuro de la... Exactamente, Claro, lo ha y, que dicho el, hartas y que el veces. éxito del gobierno Que va le a estar pusieron ahora aprobar para gobernar. Es el Claro, eslogan. ese es el texto. Fíjate, Lo pero respecto de canteando. lo que tú dices, para ligarlo con la derecha, que yo creo que es el actor de esta semana, y es el actor de esta semana en el sentido de que su performance del fin de semana pasado, que no fue bien evaluada al interior de la derecha, ojo, marca un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión es uno, después de lo que tú dices del desinterés de la ciudadanía, y es que en la derecha lo leyeron
hay sectores que se resistieron, ya los más duros. Pero el gran acuerdo del voto político fue que la derecha tenía que abrirse una nueva constitución, hacer el duelo. el duelo de votar con la constitución del 80, que puede llamarse la de Pinochet, la de Jaime Guzmán, la que tú quieras, algunos dicen la vigente, pero ese es el gran dato político, que la derecha se puso de acuerdo en tienen que votar esa constitución porque no es viable políticamente. Ya, pero la dieron por muerta la Constitución. Salvo sí, republicanos, que de Salvo hecho, republicanos. de su idea de plebiscito eran las opciones que dije yo y agregaron mantener la nueva Constitución, mantener la Constitución Claro, vigente. y hay sectores, porque hubo un chat en algún minuto, hubo un chat interno en Renovación Nacional de los presidentes que tuvo Renovación, donde se cotejaban la situación antes de este voto político de que se dio a conocer. Y ahí hubo personas, expresidentes del partido, entiendo que como Carlos Larraín, que eran de la línea esa, de que si ganaba el rechazo, era rechazo a secas. Pero perdió esa Y que por postura. lo tanto seguía la Constitución vigente. Claro, esa Pero postura... se perdió. esa Pero postura espérate, perdió. mira. Ya, pero vamos Ya, a ver la derecha en un para rato que más. veáis lo que estoy yo analizando es cierto ya como saturación del tema constitucional y cómo repercute eso en el apruebo o en el rechazo. A mi modo de ver, repercute más en el rechazo. Porque, En contra. Le Claro, pega más, porque le pega el más al apruebo es rechazo. como voto default en el final. Voy a ir, sabes que voy a aprobar esta cuestión si no está tan mala, si está mala, pero no sigamos con esto eternamente, ¿Hasta, partir de claro, nuevo. ¿hasta Claro. cuándo vamos a seguir con esto? Claro. Mira, un dato. A ver. Cuando le preguntan a la gente qué pasa si gana el rechazo, el 42% dice sí, hay que hacer una nueva propuesta. Pero, sumados, reformar la Constitución vigente y que se mantenga la Constitución vigente suma 46. Cuestión que era impredecible, impensable claro, después del plebiscito es verdad. de salida. O sea, ¿y eso qué revela? A mí no revela que la gente se dio cuenta que la Constitución vigente es mejor, sino que creo que es una saturación del tema. Entonces, insisto con esta idea de cómo la derecha, si va a ser para plebiscitar, eso le hace sentido a la gente, porque ¿cuáles son las opciones? Convención de nuevo. Si se fijan, el 31% de las personas dice que va a votar rechazo por los convencionales. 31%. Esa Quiero gente no va a querer otra convención. yo porque, creo. y van a decir, ¿por qué van a ser distintos Y esto todo de nuevo. de lo otro? Claro, ¿Ah? y todo de nuevo. Claro, todo de nuevo. Segundo, hay un dato, vamos a votar que sea en el Congreso reciba el poder constituyente. Miren este dato bueno, lo sabemos ya del prestigio de Senado, Cámara de Diputados, 10%. Sí, O sea, están en la cola. en la cola, o sea, Menos mal vamos, que están los partidos políticos, si no estarían están más abajo, exactamente. 4%. ¿Ah? Claro, 1 de cada 10 chilenos confía en el ministerio, en el Senado, perdón, y en la Cámara de Diputados. 1 de cada 10. Vamos a depositar la confianza del poder constituyente ahí, suena impopular, por lo bajo. Entonces, ya, eso no. Después, los expertos. Los expertos, fíjate que... Es que mira, ¿Sí? justo te iba a decir, porque los que ganaron aquí son las universidades, Claro. 54%, o sea, más de la mitad de los chilenos confía en las universidades. Capaz Exacto. que ellos tengan la... Claro. Oye, y ojo, Carabineros Llamen a Enio subió... Vivaldi. Exactamente. Carabineros subió 21 puntos. Ojo Sí, a ese eso. es un dato Sí, súper El cruce relevante. seguridad, Sí. prestigio Carabineros está ahí Súper ligado. y creo que el gobierno tiene que tomarlo en cuenta. Del prestigio de la radio no vamos a hablar porque es una tendencia. Sí. se mueve junto ¿Y a de la su- tele tampoco? ¿Cortamos eso? buenísimo. No, lo de la tele dejémoslo ahí. Dejémoslo para mañana. Oye, pero Por eso espérate. nosotros estamos en televisión y en radio simultáneamente con este programa. Piensa que en noviembre del 2020 Espacio Público con Ipsos hizo una encuesta para preguntarle a la gente cuál era el constituyente ideal ¿Ya? en ese tiempo. Noviembre del 2020. 53% decía que tiene que ser expertos en temas constitucionales. 53%. Que era... Y la mayoría pensaba que tenía que ser gente muy capacitada, profesionales destacados. O sea, Pero es finalmente votaron por otra gente. el perfil mamá Boric. ¿Qué te iba a decir? Me acordé Claro. exactamente de la mamá de Boris, cuando dijo, yo pensé que iban a ser puros expertos. Exactamente. Perfil Exacto. mamá Boric eran expertos, gente con conocimiento. Que igual tiene sentido, digamos, que lo hubieran hecho. Y el 64% en esa encuesta decía que tenían que ser independientes, no con los partidos políticos. En eso sí le hicieron caso, Ya. en eso votaron en consecuencia. Ya, pero, alguien se va a atrever a decir, ¿sabe qué? Pongamos una comisión de expertos, ¿cuántos van a ser? ¿20, 30, 40? ¿Quién los va a nombrar? ¿Quién los va a elegir? ¿De qué tendencia van a ser? No sé, no Y tengo la otra respuesta, cosa pero nos que suena muy... flota y poco, también- es contracultural, ¿no? Sí, Sí, y pues. también es un dato contracultural que también es cierto que hoy los expertos, yo creo que eso va a ir cambiando, pero los expertos hasta ahora no eran, o sea, después de la tecnocracia, no eran las figuras más reconocidas. O sea, se ve como algo elitista.
Claro. Piensa cómo trataban a Mario Marcel cuando era presidente del banco. Exactamente. Y, oye, Entonces, un dato, ese es un dato contracultural. recordemos que la convención mixta obtuvo 20% de los votos como Yo creo que propuesta. ese es el dato Fue esencial. 79% Asamblea Constituyente, Convención Claro, Constituyente. que estaba ligado al rechazo. Claro, no, Lo que pero pasa es que digo- además se mezcla todo porque la derecha cometió el error de ir por el rechazo abiertamente. Sí. Y además dividida. Y Claro, ahí- entonces en ese digo, plebiscito, digamos. este cóctel de indiferencia, irrelevancia, molestia con los convencionales, repudio al Congreso, expertos sí, pero ¿cómo lo vamos a presentar? Es una propuesta que no suena muy sexy, digo, en términos de... Estoy desde la subjetividad y además desde una propuesta que no tiene carne todavía, porque recién la van a anunciar esta semana. ¿Mm? Claro, pero es el desafío de la derecha desde el fin de semana pasado cuando decidieron que iban a ir por el rechazo. Claro. O sea, Cuando tienen que decidieron darle explicitarlo. contenido a ese discurso. Que ¿no? va a ser plebiscito. Y ese contenido, como por lo que se ve, no está tan fácil No, pues no. de elaborar, digamos, No ¿no? está tan fácil de elaborar, sobre todo por teniendo estas cuestiones que pueden sonar muy pedestres, pueden ir contra la corriente, que la gente está muy interesada en esto, pero la gente no está muy interesada en esto. Y cada vez se cansó, o sea, solo pensar, vamos a volver de nuevo a votar 8 veces porque tenés que plebiscito salida, plebiscito entrada, plebiscito no sé qué cosa. Es decir, ya, ok, ¿sabéis qué? La verdad que no. Sí, a veces Para vuelve sobre escena algo que se escuchó mucho en los días previos al estallido, era que había un mundo político encapsulado, ¿ya? Y que varios sectores encapsulados. Pero cuando se empieza a generar tanta ingeniería política, y lo hablamos al comienzo de 2/3, 4/7, la gente también se empieza a desconectar porque no entiende finalmente en qué se traduce eso, ¿ya? Entonces O cuando sea, tú... no lo entiende mucho, ni técnicamente, ni Ni políticamente. políticamente, porque una cosa es lo técnico y otra cosa, bueno, ¿y cómo se traduce esto entonces finalmente en la conversación de lo que se está haciendo? Entonces, muy bueno el punto que tú haces, Quique, porque en el fondo tú dices, a ver, toda esta parafernalia que está armando, ¿tiene alguna relación con la ciudadanía con la que estamos hoy día expresándose? Que puede estar en el fondo cansada del proceso constituyente o aburrida. Las encuestas están mostrando ahí un cansancio, sí. pero que por otra parte también siente, pero también acá hay un dato, hay un 80% que votó a favor de ese camino. Claro. Entonces no sé cuánto la política realmente puede hoy día entrar en una conversación al margen o por la caletera, digamos, de esa gran autopista. Y lo planteo solo brevemente ahí porque parte también de la conversación que está instalada en la derecha apunta a que esta conversación va a tener que ser zanjada por los partidos. Gana el rechazo, gana el apruebo, por lo que les digo, porque las proyecciones de ingenieros políticos, al menos de la UDI, es que esto va a ser muy estrecho. muy estrecho. Ahora, perdón, un dato, ¿ah? Sí. Y cierro. El tono de la campaña. Algunos datitos que salen en distintas encuestas. En la CEP, el 69% de las personas dicen que los constituyentes deben privilegiar los acuerdos más que imponer lo que ellos piensan. Y eso es un cambio sustancial con lo que pensaban cuando partió el proceso constituyente. O sea, ahí ¿saben hay- qué? hay Queremos un aumento. acuerdos, no peleemos. Segundo dato, el 37% se considera de centro. Es el número más alto en la encuesta CEP de personas que se considera que están al medio. Más allá si el 5 o el 6 era al medio, pues es un debate Sí. metodológico, sí. Y lo tercero... Porque la gente se sitúa en una escala de 1 a 10. Claro. Entonces, ¿cuál es el centro Y el exactamente? tercer dato que doy, para unir esto, Mario Marcel es el segundo personaje mejor evaluado en la política chilena. Una persona que habla tranquilo, que busca acuerdos, que conversa con todos. Es decir, Mario Marcel nunca ha salido en esa lista. No es que Mario Marcel sea un superestrella de la política. No, tal cual. No, es primera vez que sale. De hecho, nunca lo ponían en esa Bueno, de encuesta. hecho, Evelyn Matei, hoy día que no está en la política dura, que está en la política comunal, cotidiana, que es la Ciudadana, palabra podríamos ciudadana, empieza también a ser la Entonces digo, el tono. Si van a ir al combos van, combos vienen, no creo que resulte. Bueno, Sí. uno de los grandes problemas que va a tener la derecha en esta decisión institucional de adelantar su rechazo es el tono. Es el tono, es la falta de un relato. Lo dice Macaya hoy en una entrevista en el Mercurio, la falta de esperanza.
O sea, tú tienes que rodear esto también. Esto no puede ser tan duro, tan ripiado, tan cemento. Tiene que tener algo de color. Entonces, Tienes que encantar un poco. por eso, falta, la narrativa no está. Y eso es parte del déficit que muchos en la derecha hoy día también no tienen la narrativa respecto de este De hecho, rechazo. no van a porque no tienen, no van a hablar no más, tienen el mecanismo. no van a hablar más de tercera vía ni plan B. ¿Ah? No quieren hablar más de tercera vía plan B. O sea, esa palabra está Y en algún tabú. minuto se discutió, fíjate, que la propuesta, esto vino de los constitucionales de la derecha, fuera no decir rechazo, sino decir no apruebo. ¿Ya? Ya. Era no decir rechazo, sino era que el fondo Que del una mejor eslogan, expresión. claro, no era tan Sí. negativo. Pero entonces la gente le iba a decir, ya no aprueba, entonces rechaza. se empezaba a enredar. La contrapregunta iba a ser muy compleja. Veamos entonces los avatares de la derecha. Estamos. Dale. Sí, vamos. Ay, pero vamos, aquí seguimos compartiendo. Obvio. No, sí, por supuesto. A ver, Claudia, habla. yo te diría que detrás de todo esto, para que también nosotros entendamos y la ciudadanía también entienda lo que está de fondo, es una trama política como en todo, porque estas cosas no están desapegadas de los procesos políticos. Uno es que la derecha hoy día no está preocupada ni del gobierno ni de su destino. Digo, generar una narrativa, cómo nos volvemos a constituir una fuerza política después de la derrota de la elección anterior, no tiene su foco puesto ahí. Hoy día Ya. el foco de la derecha está puesto en el plebiscito. Ya. Siente que ahí se está jugando la vida. La vida quiere decir su subsistencia política, porque por su mano derecha tiene una fuerza política que se llama José Antonio Caz y Partido Republicano. Por lo tanto, esta centro derecha tiene que buscar un lugar en el mapa político. Por eso el plebiscito es tan relevante para ellos. Claro, porque ese lugar no lo van a conseguir en el Congreso No hoy peleando día. con este gobierno. No hoy día. Ya, Y perfecto. no tienen, y como te digo, no tienen, salvo Evelyn Matei, no tienen figura. Hoy día no hay un factotum en la derecha. No hay un grupo de coroneles, no hay figuras importantes, no hay presidenciables visibles. Y el que hay es outsider, que es José Antonio Caz. Exactamente. Y Y que le- Evelyn y que le Matei, provoca el otro problema. Claro. que es un respiro para muchos sectores de la derecha, pero te dicen, a ver, pero Evelyn Matei irá a ir por el rechazo. ¿Matei se va a comprometer en ese? ¿O Matei va a terminar buscando, como tú decías, en este tono ciudadano, una nueva derecha? Ya. Entonces, ¿qué tenemos en los partidos de derecha? Tenemos una UDI que hoy día podríamos decir, sin temor a equivocarnos, de que es el único partido realmente ordenado que existe hoy día en la derecha, con un liderazgo como el de Javier Macaya, que es el único que está despuntando. Y eso te lo dicen desde todos lados de Te la lo UDI. dicen Sí. de la UDI, de Renovación Nacional, Mirando a la UDI. digamos. mirando a la UDI. O sea, en esta estrategia del rechazo, Macaya es Macaya el es el guaribola. hombre. Sí, po. ¿Ah? Macaya es el hombre, Sí. que además dicen se encamina a reinstalar un tono más bien moderado. ¿Ya? No lo tiene Renovación Nacional, que vive siempre en el quiebre, pero las fisuras hoy día son evidentes, y la figura del senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, no es una persona que convoque. Los quiebres al interior de Renovación Nacional son tremendos. Ya. ¿Ya? Evópoli también está en una situación media compleja, porque Evópoli era la derecha nueva, y hay figuras hoy día que son vistas como una derecha más dura, Y son los que votaron a prueba. y que son los que votaron a prueba. Claro. Entonces, eso. Yo Claro, creo- entonces hay una disonancia. eso ahí, como para ver en en qué eso. está esa derecha hoy día, y todo esto también además con un fantasma que corroe, que se llama José Antonio Caz, por el futuro político, porque ellos van a votar rechazo. Entonces, es difícil para la derecha inclinarse a un rechazo conversado, reformar, no sé qué, cuando tienes un sector que se va a poner Que está en el rechazo está duro. en el rechazo a secas. Y además con buena representación parlamentaria. Sí, 15 diputados Sí, pues, de nada a 15. Exactamente. y un senador. Claro. Bueno, en esta perspectiva hay sectores de derecha que están en la trama, que dicen, bueno, entonces aquí ¿cuándo empezamos a conversar respecto a lo que tiene que abrirse en la perspectiva de que gane el rechazo? Porque no sé cuánto se ha conversado en la perspectiva de que gane el apruebo, pero en la del rechazo... Que en rigor debería ¿No es conversar. cierto? Así En la como están perspectiva las de que cosas. gane el rechazo, están dando vuelta, como decías tú, Quique, varias alternativas. Uno, lo que tú decías, ¿no es cierto?, una nueva constituyente, reformar la constitución vigente, no dicen, o sea, retomar la actual. Y hay una tercera que está dando vuelta aledañamente, que es tomar la constitución que dejó Michelle Bachelet, y que tendría a su favor dos cosas. Uno, que fue Habría que hecha... preguntarle en qué cajón del escritorio lo dejó Chadwick. Exactamente, en Claro. el último, sacar esa constitución, Ayer vi a Mario Fernández caminando, de hecho. así, ¿ah? Y le atribuyen la autoría de la... Sí, Claro, pues sí, él es un abogado constitucionalista Claro, de Sí, altísimo pues, nivel. sí, pues. Y ese proyecto Bachelet tendría cosas a su favor para que la ciudadanía también... Uno, que fue hecha en cabildos ciudadanos, por lo tanto tendría piso ciudadano. Dos, que pareciera ser bastante más razonable para todos aquellos sectores que ven en el texto actual, o en lo que salga el 4 de julio, amenazas. Ya. Que habría más espacio para poder
en el fondo llegar a acuerdos ahí. Y segundo, que Michelle Bachelet sigue siendo una figura con mucha ascendencia sobre el gobierno, a diferencia de Lagos, frente a sectores de izquierda. ¿Ya? Aquí yo creo que le gustaría más. Y ahí que los 4 resucitar ese séptimos proyecto. son claves para todo este tipo de cosas. Y también me dijeron lo mismo que a ti, Quique, que cualquiera de estas salidas o cualquier fórmula que no están zanjadas todavía va a requerir ser plebiscitada. Claro. Cualquiera. Ahora, esta propuesta de la derecha, si gana el rechazo, está sujeta a los acuerdos políticos que logre la propuesta. No es que Claro. se haga realidad de un día para otro. No, Eso pues, requiere coincidencia del gobierno, que no va a hablar hasta el 5 de septiembre en una cuestión que parece de locos, pero en fin. Y del Parlamento, que tiene oposición ahí. Entonces, Claro, o sea, la posición oficial del gobierno es el 5 de septiembre, si ganó el rechazo el día anterior, sigue la Constitución vigente tal como está. que yo a mi modo de ver es bien irresponsable, pero Bueno, en fin. pero ¿tú no estás en la moneda? No. Desafortunadamente, tal vez. No creo. Para algunos. Ya, Claudia Lagos. Ya, pero en esa línea de la fórmula y de toda esta cosa que la ciudadanía dice, ay, pero ¿de qué estamos hablando? Ya yo les quiero decir que estas cosas ya están sucediendo. Esto no es solamente que acá hubo un grupo de partidos de derecha que dijo vamos a ir por el rechazo, o que acá hay un grupo de la centroizquierda que están mirando la prueba. Acá están sucediendo muchas cosas. No, aquí no hay una gran cocina, te lo decía hace un ratito, sino que acá hay muchas cocinerías en curso, hay una estructura funcionando. Muchas cocinerías. Muchas cocinerías en curso. Hay conversaciones en el Senado, que se espera, como tú decías, que lidere una conversación respecto de esto. Hay un grupo transversal de abogados constitucionalistas que están cotejando textos, comparando, ¿Ya? porque la derecha tiene que dar un segundo paso, que es, si llegamos a un acuerdo, ¿en qué cosas nosotros vamos a ceder? Sí, po. ¿Ya? verbalizar el acuerdo. reformar. Entonces la opción es, a ver, no me gusta plurinacionalidad, pero podríamos convenir multiculturalidad. No, ya sabemos que tenemos que dejar el Estado subsidiario. ¿Podríamos convenir en un Estado social de derechos? Claro, el sistema de justicia que en la encuesta CEP aparece con amplio rechazo por parte de la Exacto. población. Que haya sistemas de justicia. Dos sistemas de justicia, que la gente quiere un sistema de justicia. Volver al poder judicial. Claro, digamos. eso, Poder y judicial leí único. hoy día en el diario que también al presidente Lagos también le provoca ruido Justo ese punto el sistema central. judicial que se inventó. Bueno, ahí hay o sea, lo que está diciendo la Claudia, yo cuando cada cosa que menciona me empiezan a aparecer acá transversales. Es que te voy a decir que la palabra hoy día, para que ustedes puedan leer esta trama, es transversalidad. Lo que se está buscando en el fondo es la transversalidad para poder llegar a un acuerdo. Y en ese, Lo que hace sentido, perdona, Sí. Paulina Bodanovich ha dado una entrevista hoy día en La Tercera. ¿O en el la Mercurio? ter- En el Mercurio. en la tercera... En el Mercurio, en el Mercurio. El Mercurio. Ya. Y dice, lo más importante, yo apruebo porque lo más importante es el Estado social democrático de derecho, ¿cierto? Francisco Chaguán dijo la semana pasada, en ese mismo puesto, dijo, hay que ir al Estado social de derecho. O sea, eso sí que es transversalidad, digamos. Sí, pero- Bueno, pero esto viene porque hay gente que está cotejando los textos. Ese trabajo se está haciendo, Ya. está en curso. Ahora, si no son tantas las diferencias, y no son tan de un espesor macizo, también la derecha cae en la posibilidad que digan, bueno, si está todo más o menos, aprobemos y reformemos, no rechacemos. O sea, Pero es que ya se embarcó ya, po, ¿no? Ya se embarcó. sí, no, digo que... sea, no se van a cambiar No, de- derechos sociales no los vamos a tocar. Los pueblos originarios van a Ay, tener... que lo un- digan explícitamente. No, van a tener que decirlo, como dice la Claudia, en algún momento, tanto los que van a aprobar para reformar, los aprobar para reformar, tiene que, la socialdemocracia, la centroizquierda tiene que decir, ¿sabe que de esto no me gusta esto? Como Claro, en lo- algún momento tiene que ser Y explícito. entonces eso se va a reformar. Y tener claro más o menos entonces los plazos de la reforma, todo eso varían, pero eso tiene que quedar claro en tanto derechas como de izquierdas, porque si hay conciencia es que la Constitución está lejos de ser perfecta, el proyecto. Sí, pues, Entonces. y hay conciencia de que va a ser una elección muy ajustada. Además, ¿No es cierto? claro, no estaríamos hablando de esto si no fuese así. Y que las constituciones en el mundo, para ser legitimadas, tienen que tener mayorías. Por eso el plebiscito vendría después, en una perspectiva que pudiera ganar un 70-30. Esos porcentajes te hablan que el plebiscito debería aspirar a eso. Que después de una Un conversación... plebiscito posterior, digamos. Claro, no le salía. El que vendría Un evento hipotético. hipotéticamente en este mundo, en Ya, esta pero nube. espérate, que ya, se pero está eso sí sucediendo. es que gana el rechazo. Claro, en ¿Y ese si nudo. gana el apruebo? Si gana el apruebo, entiendo, pero en esto sí que no hay ningún acuerdo todavía en la derecha, y hay gente en la UDI que te dice que ni siquiera lo están pensando, pero hay sectores de RN que te dicen que hay que considerarlo y que lo que podría hacer era nuevamente cotejar y negociar aquellos puntos que hacen más ruido en el texto actual. Ya, o sea, lo que están
pensando ellos, Claudia, es que gana el apruebo, viene un proceso de cambios. Gana el apruebo y va a ser justo, muy Ya. al margen, y por lo tanto eso podría llevar a Ahora mi dar el pie pregunta para un es, acuerdo. ¿con pudor o sin pudor? La guagua nace y al tiro le aplicamos yo no cirugía, sé como dijo cuándo- Boradit. Claro, yo no sé cuando hacen estas planillas Excel o el mapa estratégico, cuánto consideran que a lo mejor acabará una ciudadanía que no va a querer, por más que quiera acuerdo, que va a sentir que está siendo interferido un proceso que fue democrático y abierto. Yo no sé mucho cómo se va a Sí, es que además considerar. te lo planteo No es la tan inversa. Si el apruebo, por ejemplo, dice, ¿sabe qué? Esto es lo que vamos a reformar y son 10 puntos. Bueno, si rechazo entonces, pues si van a cambiar casi todo. ¿Ah? El sistema máquina, como dicen, el motor está en cuestión también. Sí. Y Sistema con un político. incumbente que es el Senado. Exactamente. Por eso yo creo que es bien importante, ya estamos hablando sí, de ingeniería política, saber cuál es la fecha relevante para estas conversaciones que están en curso. A ver. ¿La fecha relevante va a ser el 4 de julio cuando se entregue el texto final? ¿Ya? ¿O la fecha relevante para cualquier acuerdo va a ser el 5 de septiembre, Después del plebiscito. después del plebiscito? O entre medio. Lo que te dicen algunos es que lo relevante va a suceder el día 5 de julio, 3 semanas después de esa entrega de borrador. Eso es lo que va a determinar el 5 de septiembre, el 4 de septiembre. ¿Y el eso plebiscito de salida. acuerdo a las encuestas, de acuerdo al ánimo, de acuerdo No, de al...? acuerdo a la transversalidad que se ponga de acuerdo en textos. Ya. Como para Llegar con un acuerdo. Un acuerdo, un acuerdo de reforma. Un acuerdo de reforma. Ya. ¿Y si es transversal eso? Porque ahí Y si es transversal. ¿Y por qué vuelvo a la palabra transversalidad? Porque diría que 4 figuras importantes, off the record te lo dicen que aquí la única posibilidad que tiene la derecha de llegar a acuerdos no es, ellos saben que no tienen credibilidad para hacerlo, porque votaron rechazo y porque insisten en el rechazo y no quedó el rechazo aprobado, quedó el rechazo y duro. vienen votando en contra de todo. ¿Quién, es hace rato. quién tiene la llave, a juicio de la derecha, para poder llevar adelante esto? La centroizquierda. La centroizquierda tendría que ser aquel mundo de la exconcertación disponible para llegar a un acuerdo que permitiera finalmente zanjar este empate o... Por eso en off te decían esta semana, tanta gente en la derecha, Sí. que había un montón de agua en la piscina para la iniciativa de Matías Walker y Jimena Rincón. Por eso no Sobre se puede... los 4 séptimos. Por eso en esta trama no se puede ver contextualizado lo que plantea Jimena Rincón y algunos senadores demócratas cristianos. Sí, ahora la prudencia de Macaya, la prudencia de Javier Macaya, permite suponer que, o sea, no suponer, yo lo sé, pero estos acuerdos son tan ligeros y se caen de pronto por circunstancias coyunturales, pero que hay, como dice la Claudia, una conversación transversal, sobre todo dentro del Senado, para tener una propuesta. Y creo que se han demorado la propuesta porque estaban viendo si había agua en la piscina. Y si van a lanzarla esta semana, me parece que esa idea de plebiscito tiene agua para flotar. O sea, es darle una oportunidad a los sectores de centroizquierda que no quieren votar a prueba, tener una salida democrática y que es plausible con la realidad. O sea, Claro. cualquier persona de la moderación, digo que en sintonía de lo que yo le comentaba, la moderación es una propuesta moderada, porque da un paso siguiente y sepulta la Constitución del 80. Claro, pero por otra parte, si vas a estar plebiscitando un texto, ¿de qué manera legitimas que estás plebiscitando que ese texto, en cualquier opción que gane, lo vas a cambiar? Sí, pues, Es raro. Por eso yo te digo, no Es sé cómo contraintuitivo. incorporan esto a la opinión pública. Claro. Probablemente en la apuesta de cómo se va a desplegar la campaña desde el 4 de julio en adelante, de los distintos sectores, porque aquí cada uno va a tener que instalar una épica. Lo que la derecha quiere evitar es que sea la constitución de Pinochet versus la izquierda, porque en eso van perdidos ganar la prueba. Claro. Por eso están haciendo este reajuste, para no quedar ahí. Pero para mucho el costo de lo que pasó el fin de semana pasado, de decir vamos por el rechazo, el costo fue que deja en evidencia izquierda versus derecha. Muchos creen que tienen que romper De alguna manera. ese eje para que la conversación de la ciudadanía permita una legitimación del proceso. Es que ahí tienen que lograr que haya gente que cruce el río. Po. claro, con Carlos Es que, Maldonado bueno, no por- basta. digo. por eso lo que están es- Con Carlos Maldonado no basta. No. Ni con Fulvio Rossi tampoco. No, Tampoco. no. Pero yo creo que acá es importante lo que tú dices y que la ciudadanía también entienda que como todos los procesos políticos siempre tienen muchas aguas subterráneas, externas, que aquí para muchos sectores políticos de la centroizquierda y de la centroderecha es la última oportunidad para reconfigurar el centro político.
que si el plebiscito se da entre derecha e izquierda dura, entonces el eje va a quedar instalado por figuras como Daniel Jadwe y José Antonio Kast. Cuando la ciudadanía quiere a Mario Marcel. Y entonces hay que, Una parte al menos, hay que sí. reconfigurar el centro político. ¿Y cómo se podría reconfigurar? Si es que la centroizquierda toma la llave de garantía, decirle a la derecha, le creo, hagamos un acuerdo. Y que la centroizquierda y la centroderecha tengan Esa centroizquierda que va a votar rechazo. Claro. Porque probablemente el Partido Socialista, que está muy puesto con el gobierno, no Va a votar vaya. a prueba. Probablemente. Sí. O sea, evidentemente. Evidentemente va a votar a prueba. Entonces son esos los sectores, digo, es importante verlo porque aquí también está en configuración una estrategia política. ¿Cómo vemos la ciudadanía? Como tú tienes razón. Entonces, ¿qué rol va a jugar acá la ciudadanía, que fue la que votó a favor de este camino que se abrió? Y que le están pidiendo que vaya a votar el 4 Y que le están pidiendo que vaya a votar. Claro, Ese va a ser el dilema. Sí. Ya, Así en 30 es. segundos, atención esta semana a... No, lo que yo digo, atención, atención a lo que decíamos, ¿no es cierto?, a lo que finalmente se proponga, pero yo pondría mucha atención a que vayamos siguiendo la pista de que aquí el 4 de julio se está trabajando para el 4 de julio. Es una ciutiquería, esto cuando te dicen todos vamos a leer el texto primero para... es una ciutiquería, eso ya, ya las posiciones están tomadas. Paremos un poco, claro. Exactamente. Quique Mujica. No, yo le pondría mucho ojo a la agenda de antidelincuencia, ¿eh? Con la muerte del carabinero. En ese sentido, sí. El discurso del padre del carabinero dijo lo que mucha gente piensa. ¿Ah? El carabinero ¿Te gusta o no te usó su guste? arma. Claro, que el Claro, te carabinero no usó gusta o su no te arma guste. porque no se No siente estoy apoyado. diciendo que me puede gustar o no, estoy haciendo una constatación de expuso, verbalizó frente al poder que está sintiendo una parte de la población. Y lo otro, que hoy día hay un reportaje muy bueno en La Tercera de estos grupos de venezolanos. Sí. Tampoco estoy tematizando a los venezolanos, estoy diciendo un grupo venezolano claro. que es un Que es al nivel cartel de de la mafia Sí. que en Chile El está tren de instalado Aragua, y piensa que antes ya, y pasó bien colado, y como no hablamos de estas cosas porque no nos gusta hablar, el cartel de Sinaloa también fue identificado, la PD identificó hace un tiempo atrás, En algún momento, sí. y ojo con el norte es un polvorín. Sí. ¿Mm? Bueno, en esa línea también yo creo que tenemos que también estar muy atentos por eso de que cuando tú pones a la figura de Mario Marcel en el centro, de que la gran explicación, para tomar nota, es que en un momento donde la preocupación de la alza de los precios, fue tema en la gira del presidente Boric, del alza de los precios de los alimentos, de una inflación que nos está amenazando ya con cruzar ¿no es cierto?, a un panorama económico peor, tiene a Mario Marcel como el personaje mejor evaluado. O sea, en un contexto donde la economía está siendo una tormenta que se viene, la figura mejor evaluada, donde estás poniendo la confianza o la aprobación, es el hombre que está a cargo de la finanza. Vaya paradoja. Vaya Y paradoja. vaya tranquilidad. Con Claudia Álamo, Exactamente, sí. con Claudia Álamo y con Quique Mujica, en nuestra mesa de periodistas esta mañana, acá en Mesa Central. Les agradezco mucho que hayan compartido esta parte del Muchas domingo gracias a con ti. nosotros. Un agrado. Nos vamos a ir a la pausa, al regreso, la canciller Antonio Urrejola, y evaluamos su análisis, su evaluación de la gira presidencial a Norteamérica de esta semana. La pausa central por la pantalla del 3 en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas, también con nuestros auspiciadores. Tus inversiones, ¿están creando el futuro que quieres? En Inversiones Sura te asesoran con el mayor equipo de expertos, recomendándote activamente soluciones personalizadas y la mayor oferta de productos de inversión para que tomes las mejores decisiones para ti y tu familia. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Lo prometíamos al irnos a la pausa. Estamos con la canciller Antonia Urrejola. Le agradezco mucho, ministra, la gentileza de estar acá hoy día. Yo sé que viene además de una gira un poco pesada, entonces realmente le agradezco mucho el estar acá esta mañana. No, gracias, Iván. Igual es importante contar lo que fue la gira, así que Contemos, gracias. partamos por eso. ¿Cuál es el balance que hace de la gira? El balance, desde la perspectiva no solo mía, pero lo que vi respecto a la reacción de los demás países que estaban en la cumbre y la prensa internacional es muy positiva. Creo que fue una gira muy redonda, tanto la visita a Canadá como la visita a Estados Unidos. Dieron cuenta del liderazgo del presidente y también pudimos poner en agenda los temas que fuimos a poner en agenda. Temas relacionados con el cambio climático, migraciones. La verdad es que estamos muy contentos con el presidente sobre la gira. Lo de Trudeau fue particularmente lucido, digamos, llamó mucho la atención, esta idea de dos jefes de Estado informales tomando cerveza, todo eso. ¿Cuánto se planificó eso para que resultara de esa manera, tomando en consideración que aquí lo que se cuenta, por decirlo así, es tan importante como lo que se conversa? O sea, esta fue una gira que conversaron el primer ministro con el presidente cuando el presidente asumió, de la posibilidad de que él fuera a Canadá. Estábamos viendo eso y luego yo con el embajador estuvimos conversando y se dio que de repente nos dijeron los canadienses, oye, ¿por qué no se pasan por acá? Antes fue las 2 últimas semanas. Ya. Creo que ahí el embajador de Chile en Canadá, junto con el embajador de Canadá acá, hicieron una labor estupenda porque en 2 semanas prepararon una agenda completísima. Estuvimos solo un día donde pudimos
No, fue un firmar día acuerdos. arrollador en términos Sí. de actividades. Es decir, tuvimos reunión con el gabinete del primer ministro, hubo una reunión privada del primer ministro con el presidente, firmamos un memorándum de entendimiento en un tema que es fundamental para nosotros, que es igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, algo que van a trabajar los ministerios de las mujeres de ambos países, ahí la ministra Orellana con la ministra de la Mujer de Canadá. Estuvimos con los chilenos en el exterior, que es algo muy importante para el presidente, y algo que fue, me parece muy importante, fue el almuerzo que tuvo el presidente con los principales empresarios de Canadá. Creo que eso fue uno de los hitos más importantes, y bueno, la cerveza también fue importante. También fue importante el chop. Oiga, ya, vamos a hablar de Canadá y vamos a hablar de la inversión, pero déjeme devolverme una cosa. Quedó siempre la impresión de que el asunto de la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la cumbre terminó siendo una cosa como distintiva del sello del presidente, cuando en algún momento usted misma en Tele 13 Radio dijo a principios de la semana pasada que ya usted y el presidente habían dicho lo que opinaban sobre eso y que ya había que pasar a los temas de fondo. No obstante, el presidente habló todos los días de eso al final. Yo creo que él quiso marcar el punto, no fue el único presidente. Quiero decir que varios primeros ministros, la primera ministra también de Barbados, del Caribe, el presidente Fernández, el presidente de Bolivia, es decir, en primer lugar, esta señal fue una señal de varios presidentes y primeros ministros dentro de la cumbre, y sin perjuicio que el presidente planteó el punto de la exclusión. Fue obviamente un punto, pero el punto central fueron los demás mensajes que entregó el presidente. La exclusión es un problema, y él lo señaló como un problema precisamente para poder discutir los temas que planteamos nosotros en la cumbre, como el eje de los Pero ¿no era derechos su humanos. intención que fuera un asunto tan predominante y resultó así? Es que resultó así porque lamentablemente fue la tónica previa a la cumbre y siguió siendo la tónica dentro de la cumbre, pero yo creo que el presidente, si uno ve cuáles fueron sus mensajes sustantivos, tanto en el plenario como en las distintas reuniones que él tuvo, el tema de la exclusión obviamente estaba ahí, pero finalmente fueron los temas de fondo que quisimos llevar a la cumbre. El secretario general de la OEA, también el presidente colombiano, dijeron en algún momento que ellos consideraban que, Almagro dijo más exactamente, yo no hubiera ido a una cumbre con Pinochet, con Videla, con Stroessner, digamos, y le preguntaron al presidente, el presidente dijo, estoy de acuerdo, pero no habló más de eso. ¿Tiene sentido esa frase? Usted no habría ido a una cumbre con Pinochet y con Stroessner, ¿no? La verdad es que, voy a ser bien franca, yo no sé qué habría hecho en ese momento, quiero ser bien franca, pero sí, pensándolo bien, cuando yo miro lo que fue por lo menos el proceso de la transición chilena, para los chilenos y chilenas que fuimos víctimas de la dictadura, la presión de la comunidad internacional fue fundamental, sí, la presión de los distintos países, y quizás, estoy poniéndome en una hipótesis, quizás en un espacio como la OEA o de la cumbre con los presidentes, que hubiese ido Pinochet, quizás habría sido una oportunidad para que los gobiernos democráticos le dijeran en su propia cara dónde están, por ejemplo, los detenidos desaparecidos. Que es de alguna manera lo que el presidente planteó en este caso, digamos. El presidente, Esta por ejemplo, idea de decir planteó cara a cara el tema de los derechos el tema de humanos. Nicaragua y de los presos políticos, y solicitó en la cumbre, y habría sido bien distinto que el presidente Ortega escuchara, la liberación inmediata de los presos políticos, que hoy día, quiero decir, que 4 mujeres fundamentales en Nicaragua cumplen un año presas y han tenido solo 8 visitas de sus familias, un año en celdas de aislamiento. Habría sido una gran oportunidad que él pudiese decirle al presidente Ortega directamente esta preocupación que lo señaló en su discurso. Más allá de la cosa como de lo nefando que resulta la presencia de un dictador de esa entidad en una cita de países democráticos, de jefes de Estado democráticos, digamos. Obvio genera incomodidad, pero también el espacio para decir precisamente en la cara lo que uno piensa respecto a las violaciones a los derechos humanos. Canciller, déjeme devolverme a esta idea de la actuación del presidente a partir de la bilateral con Joe Biden. Cuando el presidente sale de eso, pone 2 tweets. En el primero dice, hablamos de controlar la inflación, hablamos de los acuerdos. Un tweet es muy como favorable a la reunión, favorable incluso a la figura de Biden, y además está el espacio en que estuvieron juntos. Hay un video cortito donde hay mucha sonrisa, hay como un buen ánimo, un buen ambiente en esa reunión. Y después viene otro tweet, donde el tono es ligeramente distinto y es, pero le dijimos a Estados Unidos que nos tiene que tratar como iguales, que no podemos ser subordinados, en fin. Hay una cosa como... Y da la impresión de que en esos 2 tweets está reflejada una cierta doble alma de nuestra política exterior en este momento, digamos, de lo que el presidente quiere expresar. Es decir, que hay dos patas, por decirlo así, de la política exterior, ¿o no? No, yo creo que no, yo creo que se entendió así, pero no es así. Yo estuve en la bilateral con el presidente Biden, fue una muy buena bilateral, donde el tema partió precisamente en que el presidente Boric le señaló al presidente Biden la preocupación de esta... Hay una historia de la relación de América Latina con Estados Unidos
Hay una historia que nadie puede desconocer y hay una sensación, y cuando él habla de que ser tratados como iguales no se refería a Chile, se refería a los países de América Latina y la necesidad de poder tener un diálogo abierto como pares, y ese fue el mensaje, sin perjuicio de lo cual, y se lo señaló en la propia reunión, sin perjuicio de lo cual luego de lo que se habló fue del alza del costo de la vida, y fue el presidente Biden el que invitó al presidente Boric a que generemos un grupo de trabajo liderado por Chile para poder enfrentar el alza del costo de la vida. La verdad es que yo no creo que hay dos almas, creo que esas son interpretaciones que no sé de verdad por qué vienen así, porque sí es una realidad, hay una historia de América Latina con Estados Unidos, no hace falta que me refiera a lo que fueron las dictaduras del Cono Sur y el rol que cumplió Estados Unidos. Y no, lo que le señaló, le señaló el presidente, pero que lo quiero decir porque además fue una conversación muy interesante que el presidente le reconoció. El presidente Biden lleva más de 1 año y medio como presidente y todavía no viene al hemisferio sur. Y fue el propio presidente Biden que le dijo, yo soy consciente que necesito ir al sur. Fue el propio presidente Biden, pero le explicó, ¿cierto?, lo que él se había encontrado al asumir el gobierno, lo que se encontró en términos internos, como, bueno, la guerra y un conjunto de otros temas que ha tenido que enfrentar. Ya, pero usted es la jefa de la diplomacia chilena y el presidente va al país donde y habla sobre el anfitrión y al anfitrión le dice en su cara, incluso antes, en un video, aparece en un video conversando con Justin Trudeau y el presidente dice, tenemos muchos problemas en parte por culpa de Estados Unidos. Digo, no es la manera más diplomática si es que uno va y revisita una casa, digamos. Bueno, yo creo que... ¿Usted está de acuerdo con la frase? ¿Es que tenemos problemas en parte por culpa de Estados Unidos? Yo creo que él se refería, el presidente lo que se está refiriendo es el tema de la exclusión y también un poco lo que ha sido la histórica relación de Estados Unidos más allá de las buenas relaciones que hoy día tenemos con Estados Unidos. El presidente tiene un estilo que yo creo que es el estilo que además a los presidentes les gusta, tiene un estilo franco. Y la verdad es que yo, y quiero ser súper sincera, no vi ningún problema ni con el presidente de Estados Unidos, ni el Departamento de Estado, bueno, ni con el presidente Trudeau. Fueron conversaciones francas, cálidas, transparentes. La verdad que quiero insistir en eso, porque las cámaras no ven lo que fue el tono de las reuniones. Y estoy siendo muy franca cuando digo que fue un tono amigable, tan amigable que el resultado de esta reunión, después de todas estas declaraciones que usted me dice, el resultado de la reunión con Biden es que Biden le pide al presidente liderar un grupo de trabajo para que podamos enfrentar el alza del costo de la vida. Grupo de trabajo que lidere Chile, pero que tiene efectos para América Latina. Ahora, se sobreanaliza, se sobreinterpreta probablemente porque en eso trabajamos, digamos, pero no le da la impresión de que el presidente tiene como la pulsión, porque habló cuando estaba Josep Borrell, lo comenta nuestra columnista internacional Paz Zárate en Twitter y también en una columna hoy en Exante. Habló cuando estaba el canciller de la Unión Europea, Josep Borrell, y dice, vamos a revisar un tratado que se acaba de revisar, digamos, está lista la renovación, porque impide que desarrollemos una política industrial. Y Borrell después le dice a la prensa, bueno, en el tratado no hay nada, digamos, sobre eso. Habla sobre Estados Unidos y dice, es que tenemos que ser tratados como iguales cuando tenemos visa waiver, cuando tenemos visas para chilenos que trabajan, 1.400 visas al año para chilenos que trabajan. Digo, ¿qué cosas del trato, de la relación con Estados Unidos puede el presidente interpretar que son injustas o expropiatorias, digamos? Yo creo que respecto, volviendo en primer lugar a lo de Estados Unidos, esa frase del presidente no se refiere a la relación con Chile, él está hablando como un líder latinoamericano. Tan buen trato hay que hubo una bilateral con el presidente Boric. No todos los presidentes de la región pudieron tener una bilateral con el presidente Boric y es una señal que nosotros entendemos que es una señal política muy importante. La invitación del presidente Boric, del presidente Biden a hacer este grupo de trabajo. Luego tuvimos una bilateral con el ex senador Kerry con una invitación para trabajar conjuntamente en la lucha contra el cambio climático. Cuando el presidente dice este tema, él está hablando como un líder latinoamericano, no está hablando de la relación bilateral. Con Josep Borrell, yo estuve en esa reunión, nosotros estamos en un proceso de modernización del acuerdo con la Unión Europea, algo que conversamos con Josep Borrell, algo que posteriormente yo cené con Josep Borrell y seguimos conversando. Yo creo que también aquí cada uno tiene que dar señales a su propio, como dicen los gringos, constituency, y Josep Borrell tiene que dar tranquilidad también a los países miembros de la Unión Europea, pero estamos en un diálogo. Hoy está una delegación en Bruselas donde estamos negociando la modernización del acuerdo de la Unión Europea, las observaciones técnicas que tenemos, pero sí el presidente ha sido muy explícito en que queremos firmar esa modernización del acuerdo. Se lo pregunto porque, y probablemente usted leyó una nota en Exante hoy, el sitio que dirige Cristian Bofill, una nota de Eduardo Olivares, que habla sobre el quiebre de la Cancillería con el segundo piso y la
no sé si mala relación, no sé si usted tendrá mala relación con Lucía Damer, que es la jefa de asesores del segundo piso del Palacio de la Moneda, pero sí de que a lo menos habría dos estrategias o dos aproximaciones al tema de la política exterior que son disonantes en la práctica y que parecen estar ahí alguna evidencia, al menos en esas frases públicas, digamos. La verdad es que yo creo, en primer lugar, me es difícil, con todo respeto a los periodistas de la nota, referirme a una nota donde hay supuestas fuentes anónimas. Creo que yo no me voy a detener en eso. Yo quiero señalar que desde la Cancillería... O sea, las fuentes son anónimas, no son supuestas, digamos. Son o sea, fuentes anónimas. Sí. Y la verdad es que yo quiero hacer hincapié, y de verdad lo digo con toda sinceridad, del enorme trabajo que hicimos de manera conjunta desde Cancillería, el segundo piso, y también trabajamos con los ministerios sectoriales. El trabajo con el ministro de Economía, Nicolás Grau, con todos los temas de los CEO, el trabajo con Medio Ambiente, firmamos un conjunto de memorándum de entendimiento y declaración en temas ambientales, el trabajo migratorio con el Servicio de Migraciones. Es decir, aquí hubo un trabajo coordinado no solo de Cancillería, sino que también con los ministerios sectoriales y con el segundo piso para hacer una agenda que fue profundamente exitosa. Entonces, centrarse en estas fuentes anónimas, que no sé cuáles serán, creo que no tiene ningún objetivo. ¿No hay dos políticas exteriores? No hay dos políticas exteriores. ¿No hay quiebre con el segundo piso? No hay ningún quiebre. Yo a Lucía, y quiero señalarlo, yo a Lucía la conozco, no sé, no quiero decir que somos viejas, pero nos conocemos hace más de 20 años. Es que tienen mucha trayectoria, por eso. Tenemos pero no las dos y hemos estado en espacios juntos antes y tenemos una buena relación, nos conocemos bien, es decir... Eventualmente pueden haber diferencias entre los distintos grupos. Yo tengo diferencias con el propio equipo mío de la Cancillería, porque cómo se enfrentan los distintos desafíos. Es decir, llevar una Cancillería hoy, con todos los desafíos que tenemos con la guerra de Ucrania, los desafíos estratégicos, no es fácil, y discutimos y analizamos, hay diferencias y finalmente concordamos consenso, y eso es al interior de la Cancillería, eso es con los ministerios sectoriales, eso es con el segundo piso, y es parte de hacer política y es parte de hacer gobierno. Ya, lo importante, y quiero recalcar, Iván, perdón, es que creo que lo central de esto es que fue una gira realmente exitosa donde el liderazgo del presidente Boric fue reconocido a nivel internacional, y quiero recalcar eso. Por supuesto, y nadie lo niega. Otra cosa es que se analizan distintos aspectos porque son importantes para el futuro. Uno, lo de John Kerry. Después hablemos de lo que pasó exactamente, pero hay varias columnas hoy día en la prensa de la mañana que aseguran que en lo de John Kerry hay una esencia que se sale del presidente, más allá del lapsus. El presidente está básicamente diciéndole a Estados Unidos, el país anfitrión, diciendo, oye, tienen que ponerse con el medio ambiente, y se lo dice a la Unión Europea, se lo dice a China, se lo dice a India, cosa que cualquier medioambientalista puede decir perfectamente, porque son países que se han opuesto al Acuerdo de París, países que no han contribuido a las metas de reducción de gases de efecto invernadero, o sea, tienen varias cosas que decir. Entonces, se sale esa cosa en el país anfitrión antes de tener la bilateral con Biden, es decir, hay algo en el pensamiento de una parte del gobierno, al menos, que es así, que ve a Estados Unidos como un país imperialista, que ve a Estados Unidos o a la Unión Europea como países poderosos que no están esquilmando permanentemente. Sí, pero al final ahí en ese tema yo quiero insistir, pues estábamos en el contexto de la Declaración de Protección de los Océanos, que tiene un efecto obviamente en el tema del cambio climático, y lo que el presidente quiso decir, más allá del lapsus, era la responsabilidad que tienen las grandes economías del mundo respecto del efecto invernadero. Y quiero señalar que sobre este tema concreto, este lapsus que ha señalado tanto la prensa, fue tan insignificante que ese mismo día, en la tarde, el senador Kerry, porque es ex senador, pero sí, el senador Kerry me buscó para una bilateral para confirmar la participación del presidente. El presidente ha sido invitado el próximo viernes al Foro de las Grandes Economías del G20 para hablar precisamente sobre cómo enfrentar los efectos invernaderos, y solo hay algunos países de economías más pequeñas que están siendo invitadas. Chile es uno, el presidente Boric. Esto fue después del evento de la mañana. Y el viernes el presidente tuvo una bilateral con el presidente Kerry, con el senador Kerry, donde él invita al presidente Boric a trabajar de manera conjunta también en cómo combatir el efecto invernadero y el liderazgo de Chile. ¿Y el presidente va a estar en esa reunión de manera telemática? Es telemática, pero va a estar. En esa reunión del G20. Sí. Oiga, ¿y qué pasó en lo de John Kerry? Porque lo que uno entiende, digamos, cómo trabaja la Cancillería normalmente es que si usted va a ir a una reunión, le dicen que va a estar con tal y tal y tal, que piensa esto, esto y esto, básicamente, y usted sabe con quién está, digamos. ¿No pasó eso? Sí, pero por eso yo creo que lo que le pasó ayer al presidente, que estaba hablando del tema del cambio climático y la responsabilidad
de las grandes economías respecto al cambio climático. Habíamos estado con la primera ministra de Barbados, que es una vocera muy grande, sobre la responsabilidad de las grandes economías en el cambio climático y cómo eso afecta a los pequeños países del Caribe. Claro. Entonces yo creo que ese, entre comillas, lapsus del presidente tiene que ver con que él estaba dando la señal de la responsabilidad de las grandes economías, pero por eso mismo en el camino corrigió que una cosa era el tema de la responsabilidad de las grandes economías y una cosa muy distinta es que Estados Unidos estuviera sentado en la mesa y la importancia de que un país como Estados Unidos estuviera sentado en la mesa suscribiendo esta declaración. Y yo creo que eso es lo importante. Eso es lo importante. Ministra, hablemos un poco de lo de Justin Trudeau. A propósito de que Canadá es firmante y participante activo, promotor del TPP-11, que para nosotros ha sido un tema, digamos, los últimos 3 años. ¿Qué va a pasar con el TPP-11? Tomando en consideración que el presidente tuvo tanta sintonía con Trudeau y probablemente, más que probable, hablaron de eso, digamos. De hecho, Trudeau le nombró un par de veces que tenemos un tratado de libre comercio con Canadá, digamos. Sí, bueno, sobre el tema del TPP lo habló el primer ministro Trudeau cuando hablaron por teléfono, cuando recién asumió el presidente, y el primer ministro ha entendido que el TPP el gobierno lo va a retomar después de la Convención Constituyente. Por lo tanto, en la gira, en la visita a Canadá, no fue tema, quiero señalar eso, no fue tema porque el primer ministro entendió que primero queremos salir del proceso constituyente para ver cómo vamos a enfrentar el debate respecto del TPP-11. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de temas que están en el texto de la nueva Constitución y porque hay una preocupación de Chile, que no es solo la preocupación de Chile, hay una preocupación de muchos países sobre los mecanismos de solución de controversias, el CIADI, que también creemos que hay que discutirlos. Ahora, aquí no hay ninguna animadversión a los tratados de libre comercio. Es más, nosotros hemos reafirmado tratados de libre comercio como el tratado con Canadá, hemos reafirmado tratados de libre comercio con Estados Unidos, pero sí hay un tema que además es un debate internacional hoy día sobre los mecanismos de solución de controversia de los tratados de libre comercio, que no es solo Chile. Ya, pero, ministra, el presidente estaba en una plataforma que se llamaba Chile Mejor sin TLC, digamos. O sea, digo, no es un misterio. Y el subsecretario de Relaciones Económicas de la Cancillería ha considerado en sus trabajos académicos que básicamente el libre comercio es una herramienta del imperialismo para esquilmar a los países más pobres. Pero hoy sí, lo entiendo y hay una visión del tema. O sea, porque hablamos una vez en la radio cuando fue la polémica por la famosa consulta. Si piensan que el libre comercio es malo, ¿por qué no van y lo dicen, digamos? O sea, digo, si es una idea legítima, sí, digamos, ¿no? Es que no pensamos que el libre comercio es malo. Es que ese es el tema. El presidente ha insistido en numerosas plataformas de la importancia del libre comercio, que Chile no puede estar aislado, que es fundamental. Pero hay una parte del gobierno que lo piensa, ¿no? No. O sea, la parte del gobierno que puso en el programa que íbamos a revisar los tratados de libre comercio. Pero por eso quiero decir la revisión. En primer lugar, la revisión, siempre se ha hablado de una revisión que sea bilateral o multilateral según se trate el tratado. El programa no decía eso en la primera versión. ¿Y cuál es el...? Pero vamos a decir lo que estamos haciendo en el gobierno. Por eso le digo. Lo que digo es, hay una parte del gobierno que sí piensa eso. Bueno, yo no me voy a hacer responsable de alguna parte del gobierno, yo me hago responsable, es que yo me hago responsable de las conversaciones que yo he tenido como canciller. Y de la política exterior oficial, supongo. De la política exterior oficial, pero no solo eso, las conversaciones que hemos tenido con el ministro Marcel, con el ministro Grau, que me imagino que son voces importantes en esta materia, y hay un consenso en la importancia de los tratados de libre comercio y la necesidad de modernizarnos. ¿Qué es lo que se está haciendo con la Unión Europea? Que lo comenzó el gobierno del presidente Piñera, modernizar el acuerdo con la Unión Europea. Cuando se habla de modernizar es que tenemos un conjunto de tratados de libre comercio de hace 20, 30 años, donde, por ejemplo, el tema género, el tema cambio climático, no era parte de la agenda mundial ni regional. Hoy son elementos fundamentales y la modernización de los tratados de libre comercio tienen que incluir estos nuevos desafíos, pero esa modernización, y aquí quiero ser súper clara, tiene que ser con nuestras contrapartes. Y estamos en general de acuerdo, Son temas que hemos conversado bilateralmente con las contrapartes, en el caso mío con los cancilleres y los embajadores, pero quiero ser súper clara que no solo no estamos contra los tratados de libre comercio, creemos que son fundamentales, pero sí hay que modernizarlos a los nuevos desafíos globales y regionales. Hablemos un poco de lo que pasó con los inversionistas, que era otra pata muy importante. El presidente la relevó, de hecho, dio muchas muestras en el sentido de dar tranquilidad a los inversionistas. Habló incluso de que no había que asustar a los inversionistas. O sea, un lenguaje en ese sentido poco diplomático, bien franco. Sí. Está la idea de que muchos inversionistas quedaron conformes, contentos con el presidente, admirados también de su soltura, digamos, de su dominio, en fin, de los temas,
lo cual todo parece un 7, digamos, check, maravilloso para la gira. Sebastián Edwards, en una columna hoy, en La Tercera, me parece, dice que en todo caso, la duda de los inversionistas por la Convención Constitucional y por los efectos que tenga el nuevo texto y lo que pasa en el plebiscito del 4 de septiembre, ¿usted quedó con esa misma sensación de que el presidente da confianza, pero que igual hay algún resquemor respecto al futuro chileno? A ver, yo estuve en el almuerzo con los grandes empresarios de Canadá, yo estuve en una mesa con grandes inversionistas canadienses en Chile, donde, voy a ser muy franca, la reacción que tuvieron después de la intervención del presidente, y lo voy a poner en términos no diplomáticos, yo tenía ganas de levantarle la boquita a varios porque quedaron con la boca abierta con el presidente, quedaron impactados con el presidente, y a mí varios de ellos, solo en reserva, no puedo decir quiénes, pero quiero decir, nosotros no pensamos irnos de Chile. Y uno de ellos me dijo, la incertidumbre estaba durante el debate constituyente. Ahora que hay un texto, para nosotros no existe esa incertidumbre y nosotros no nos vamos a ir. La verdad es que creo que es muy importante y sirvió mucho la visita del presidente y ese almuerzo. En el caso de Canadá, yo no estuve en la reunión de los CEO, de los grandes empresarios de Estados Unidos. Estuvo el ministro Grau, que me comentó lo mismo, porque él estuvo en ambas, de cómo el presidente lo que hizo fue explicar el proceso constituyente, como también la necesidad de dar certezas a los inversionistas, y esa certeza, y lo dijo el presidente en su discurso en el plenario, se da también con generar una estabilidad democrática. ¿Y cómo damos estabilidad democrática? Haciéndonos cargo de descontento social que hoy día existe en Chile y la necesidad de esas transformaciones. Pero esas transformaciones, como ha dicho siempre el presidente, deben ser sin prisa, pero sin pausa. Y la sensación mía y las conversaciones que yo tuve con grandes empresarios es que esa visita sirvió para matar esos fantasmas y entender el proceso. Ahora, se entiende, una compañía minera no se va, digamos, no se va, como decía alguien en una columna, la misma columna de Sebastián Edwards, hasta en República del Congo hay inversiones mineras, digamos, no se van. El problema es que no llegan nuevas. O sea, el problema es más bien, se lo reformulo, sí, es cuando no llegan nuevas. ¿Van a llegar nuevas inversiones? Yo no soy, pero a mí me parece que después de estas dos reuniones con principales inversionistas, yo sí creo que van a llegar nuevas. Yo creo que el presidente logró explicar el proceso de transformaciones, pero a la vez dar la certeza, por ejemplo, que no estamos contra los tratados de libre comercio, por ejemplo, de que necesitamos la inversión extranjera bajo determinados estándares, y para hacer las transformaciones que necesitamos generar riqueza. Y creo que sí van a llegar nuevas inversiones. Ahí el ministro de Economía en el día de ayer dio una entrevista sobre lo que fueron estas conversaciones y van en el mismo sentido de lo que yo estoy señalando. Oiga, a propósito de los estándares, ¿no cayó bien lo de queremos inversiones canadienses en estándar canadiense? Porque en las mineras principalmente dicen que sus estándares son internacionales porque si no, no venden cobre fuera de Chile. Sí, pero yo que estaba en una mesa con varios de ellos, más bien, y quiero ser franca, no estoy siendo políticamente correcta, más bien como que se rieron con el tema, pero quiero insistir, o sea, de verdad, y yo lamento que en ese almuerzo no haya estado la prensa, porque hubiesen visto el impacto que generó en el caso de Canadá, ese almuerzo, el impacto que generó el presidente y la reacción, porque después hubo un conversatorio, y la reacción del mundo empresarial canadiense, que son inversionistas fundamentales en Chile. Y la sensación fue de tranquilidad, y no solo de tranquilidad, de entusiasmo de acompañar el proceso de transformaciones. Inversionistas, empresas inversionistas y fondos de pensiones que son inversionistas también en nuestro mercado de capitales. Oiga, la cambio de tema. ¿Al final se juntó con Bolsonaro, con el presidente brasileño, el presidente? No hubo bilateral, sí se juntaron en el plenario. Estaban sentados al lado, estaban sentados juntos, y el presidente Boric fue donde el presidente Bolsonaro y le estrechó la mano, pero no hubo bilateral. Los nombramientos pendientes, uno de ellos es el del embajador en Brasil. ¿Qué pasa con eso? ¿Se sabe? Eso sigue, la Cancillería lo que hace es proponer a los distintos países nombres de embajadores. Estamos a la espera de que Brasil se pronuncie sobre el tema. Tenemos pendientes también otros países. Hay países, obviamente yo he preguntado en la Cancillería cómo es esto de los agreements. Hay países que se demoran hasta 3 meses en dar los agreements. Estamos a la espera de lo que decía Brasil. Y aquí quiero señalar que también yo entiendo que puede ser importante el agreement que nos dé Brasil respecto al embajador, pero sí quiero también insistir en la importancia que tenemos
de la relación con Brasil como también un país estratégico para América Latina, más allá del presidente Bolsonaro, más allá del presidente Boric, y seguimos trabajando en Brasil en un conjunto de temas, más allá. El mayor socio comercial de Chile en Sudamérica. Exactamente, y eso seguimos trabajando y ahí sigue fluyendo esa relación. Ya, lo que pasa es que, ya, está bueno lo de los 3 meses porque el lenguaje diplomático da la impresión de que Brasil ya contestó respecto de Sebastián de Polo como embajador. Yo, ¿No lo mientras considera así? mientras yo no reciba una respuesta formal, usted comprenderá que no voy a interpretar nada sobre el tema. Oiga, ¿y otro nombramiento del Reino Unido? El del Reino Unido, ya tenemos el agreement del Reino Unido, creo que fue justo antes de partir, Susana Herrera. Y también tuvimos el agreement de Alemania, Magdalena Atria. La verdad es que justo nos íbamos a la cumbre, no hemos tenido tiempo, nosotros sacamos comunicados de prensa, pero justo nos íbamos a la cumbre, pero están saliendo los agreements. O sea, no son tantos los que quedan pendientes, digamos. Claro, y yo creo que tiene que ver con los ritmos que tiene cada país. Oye, y en el tema de migración, ¿en qué quedó eso finalmente? ¿Efectivamente se va a establecer un sistema de cuotas? ¿Cuán avanzado quedó eso? Ahí lo que firmamos 20 países de la región fue una declaración migratoria que también creo que es un hito muy importante, donde se establecen un conjunto de principios en materia migratoria de la importancia de generar una migración ordenada y segura, es decir, se establece la perspectiva de la regularización de la migración, pero también la perspectiva de derechos humanos respecto a las personas migrantes, dejando claro que los migrantes no se van porque quieren, se van porque tienen que irse, y ahí la importancia del respeto a los derechos humanos, de hacerse cargo de distintas situaciones que hemos escuchado a lo largo de la región sobre violaciones sexuales a las mujeres migrantes, sobre organizaciones criminales que hacen trata de personas. Y ahí la declaración primero hace que tenemos que tener una estrategia regional para hacer frente al tema migrante y un llamado, y esto es muy importante, a los bancos multilaterales, a los países donantes, porque es fundamental, sobre todo para los países receptores, contar con la cooperación técnica y cooperación financiera. Se firmó esa declaración, obviamente hay que continuar dándole carne a esa declaración. Yo tuve reunión con el director nacional, el director mundial de la ACNUR, como también de la OIM, donde vamos a trabajar conjuntamente, no solo en la política nacional migratoria que estamos trabajando junto con el Ministerio del Interior, sino que también yo les pedí ayuda a cómo podemos trabajar a nivel regional. Chile lidera varios foros el próximo año, foros regionales en materia migratoria, y la OIM y ACNUR nos va a acompañar también en ese proceso que nos parece fundamental, porque estos dos organismos no solo nos dan cooperación técnica, sino que también nos ayudan en el tema de los donantes, que no es menor. ¿Pero es viable el establecer un sistema de cuotas hacia a la europea como para migración o todavía no es? No hemos conversado, el presidente en algún momento ha hablado de cuotas como uno de los regímenes, no hemos conversado cuáles son las mejores soluciones. Yo creo que ese es uno de los temas, por eso es tan importante trabajar con los organismos internacionales para conocer las buenas prácticas como las malas prácticas. Lo importante acá es contar con la cooperación técnica y también la cooperación financiera, sobre todo aquellos países que tienen mayor... Pero, o sea, el presidente no planteó finalmente el tema de las cuotas, porque en algún momento se entendió que sí lo había planteado. No, y eso no, lo dijo al inicio del gobierno como uno de los mecanismos, no lo planteó directamente, lo que sí conversó con distintos presidentes y en la propia declaración se establece la necesidad de tener una estrategia regional en materia migratoria. Lo conversamos con el presidente de Ecuador, que por lo demás fue muy interesante escuchar al presidente de Ecuador, porque ellos han recibido 500.000 venezolanos en el último tiempo, y él nos conversó sobre cómo ellos están regularizando la migración venezolana, un tema que yo quedé con una tarea, que es poder acercarnos junto con el servicio migratorio con Ecuador para conocer esa experiencia. Lo conversamos con Perú también, pero la respuesta exacta, si es cuota o no es cuota, no es un tema, sino más bien cómo nos coordinamos y trabajamos de manera conjunta. Cosa que también conversamos yo con el canciller de Bolivia, que también tuvimos una bilateral muy importante sobre el tema migratorio, pero también una agenda positiva con Bolivia. ¿Y se avanza en algo? Fue una muy buena reunión, la verdad, fue una muy buena reunión donde yo creo vamos a hacer... Existía una hoja de ruta anterior con Bolivia, vamos a retomar esa hoja de ruta, vamos a revisarla de acuerdo a los actuales contextos, y existe todo el ánimo que podamos trabajar en una agenda positiva. La verdad es que fue una gran reunión. Qué bueno. Ministra, muchísimas gracias por la gentileza de venir hoy día. Muchas gracias a ti, Iván. Particularmente después de ese viaje y de esa gira agotadora. Muchas gracias, Muchas ministra. gracias. Nos vamos a la pausa en esta edición de Mesa Central. Al regreso conversamos con uno de los líderes de la derecha con vista al plebiscito, el ex candidato presidencial Mario Desbordes.
De vuelta en Mesa Central suena Chick Corea, que hoy día habría estado de cumpleaños, habría cumplido 81 años. También estamos con nuestros auspiciadores en esta emisión que se transmite en simultáneo por Tele 13 Radio. ¿Cómo lograr un proceso de selección más simple, rápido y eficiente con la ayuda de Rex Más, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo porque también te ayuda con la selección, firma digital, asistencia y mucho más? Rexmas.com para todos los detalles. Conversamos con el ex candidato presidencial, ex ministro, ex parlamentario, Mario Desbordes, líder de la derecha. ¿Cómo está, Mario? Muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias. Hay varios más con más liderazgo que yo hoy día, pero estoy ayudando. Líder de una parte de la derecha, al menos. De un pedacito. De un pedacito. Pero así las cosas. ¿Están pensando en una estrategia de campaña separada, distinta a la de los partidos de Chile Vamos? ¿Efectivamente? No, más que eso, porque yo creo que es acertado lo que está planteando, por ejemplo, Javier Macaya, que creo que lo está haciendo bastante bien, en términos de que sea la sociedad civil. Ayer veíamos un futbolista o exfutbolista destacado planteando su opinión, a un destacadísimo dirigente de la Vega Central diciendo también por qué rechaza. Figuras conocidas como esas, si quisieran integrarse en una eventual campaña, por supuesto que pueden aportar, porque hacen una bajada razonable para la ciudadanía, que dice, mira, por eso están rechazando, no porque sea de izquierda o derecha. Pero creo también que hay liderazgos que estuvimos a favor del acuerdo. Yo firmé el acuerdo del 15, estaba Paulina Núñez, la senadora, conmigo ahí, y varios otros más. El COTE estuvo todo ese día también, Osandón, etcétera, y estaban de acuerdo con firmar el 15. Apoyamos a la constituyente paritaria, nos sacamos la mugre porque fuera paritaria. Acuérdate las peleas, congeló la coalición, se enojó el gobierno, funcionó bien. Estuvimos por el apruebo, para hacer la corta. Votamos apruebo, hicimos campaña por el apruebo. Luego de eso defendimos a la constituyente al principio cuando era atacada por cuestiones de forma con razón, porque había varias cosas bien feitas, pero bueno, nosotros decíamos, esperemos a que escriban la constitución, no empecemos a criticar antes. Entonces ahora decimos, mire, yo estoy con el proceso constituyente, estoy de acuerdo con una nueva constitución, lo he demostrado en los hechos, pero este texto es muy malo, tiene muchas cosas malas y uno explica cuáles son. Y en ese contexto yo no puedo aprobar este texto. Y como no lo puedo aprobar, tengo que rechazar, pero necesitamos darle a la ciudadanía la tranquilidad que vamos a llegar a tener una nueva constitución luego, ahora ya. Por eso María José Gatica está en esta actividad el viernes, senadora joven, la más joven del Senado, exgobernador, una mujer de terreno, senador Osandón, la nona Osandón, Paulina Núñez y varios otros más que no pudieron estar, que estuvimos por el apruebo. Que le hemos dicho a la ciudadanía, queremos una nueva constitución, que nos jugamos por esa opción, porque dice el presidente Boric, que a mi juicio se equivoca en meterse en la arena, más, en la cosa más de pelea chica. ¿Por qué le vamos a tener que creer a la derecha? Que ahora viene con que quiera una nueva constitución. Tiene un punto. Claro, ¿y por qué le tengo que creer a él que hasta el 15 estaba a poto y calzón con el Partido Comunista? Le creo porque lo vi jugarse el 15. Por eso le creo. Sigue siendo aliado del partido. ¿Y por eso él debería creerle a usted? Por eso él debería ser un poco más cuidadoso. El Partido Comunista se opuso al acuerdo del 15. Se opuso, lo votó en contra. Mira los discursos. Pero ahora es fervoroso partidario de la nueva constitución. Claro, porque se dieron una serie de cosas, se alinearon para ello los astros y tienen mayoría en la constituyente, ya sea porque metieron muchos candidatos en la lista del pueblo, metieron candidatos por aquí, por allá, por acá. ¿Cuánto representa el Partido Comunista en el Congreso hoy día? El 7%. O sea, están sobre representados en la constituyente, por eso están felices y porque lograron llevarse la propuesta para la casa. Es una propuesta que a ellos los deja felices. Pero si se la llevaron para casa es porque hicieron una estrategia política razonable adentro de la convención, porque tienen 8 convencionales, tienen menos convencionales que diputados. La estrategia razonable fue la elección de los constituyentes, ahí donde funcionó mejor la estrategia de ellos y eso es un dato objetivo. Con todo yo pensaba, mire, esta gente va a ser criteriosa, va a ser cuidadosa. Digamos que la derecha yendo por el rechazo ayudó bastante a ese resultado. Absolutamente. O sea, digo, uno siempre es un buen entrenador con el diario del lunes, digamos, pero la verdad es que mirándolo en retrospectiva fue un error mayúsculo haber ido por el rechazo, ¿no? Un tremendo error haber ido por el rechazo, un tremendo error haber ido en una campaña del terror brutal, que mucha gente la dejó con la sensación de que para qué voy a ir a votar en la elección de constituyentes si ya todo esto está muerto. Pero además de eso fue muy complejo, me lo decía el alcalde de Talca en una reunión la semana pasada, cómo le pedía yo a la gente que votara por un señor que está en contra de una nueva constitución y que además en las reuniones les decía, oiga, no, si yo estoy en contra de una nueva constitución, bueno, entonces ¿para qué te postuláis a constituyente? No fue fácil. Además te doy un dato que la gente se le olvida. Elis Matei, Joaquín Lavín y yo le dijimos al presidente Piñera cómo se le ocurre ir al Tribunal Constitucional en contra del 10% ahora en plena campaña de la constituyente. Es una locura. Y lo hizo una locura igual. Política. Y lo hizo igual con el costo que significó. El presidente Boric bajó mucho las encuestas de estos últimos 3 meses
fundamentalmente por el 10%. Yo creo que ese es el gran Cuando se factor. opuso al quinto retiro. Así es. Entonces, hubo muchos factores, pero hoy día tenemos una mala propuesta sobre la mesa, queremos llegar a una buena constitución para Chile y creemos sinceramente y honestamente que hay que votar rechazo y tener caminos para una nueva constitución. Ya, ¿y qué lo hagan? Nueva constitución. Si gana la prueba, estamos claros que hay una nueva constitución. Y si gana el rechazo, ¿pasaría qué, en su opinión, en su Bueno, diseño? yo creo que el gobierno está actuando con una irresponsabilidad infinita en este minuto. Primero porque hay mucha gente, el gobierno está sustentado por dos coaliciones. Una que es la que lidera el Partido Comunista, que quieren que la constitución propuesta quede tal como está, si gana la prueba no se mueve una coma. Ya. Y la otra que es el socialismo democrático, en donde muchos de ellos reconocen en público y en privado que la propuesta tiene gruesos problemas, cosas malas. Ya. Y esa gente, esa otra coalición dice, bueno, aprobamos, pero después vamos a reformar la Constitución. Nosotros estamos comprando un auto 0 kilómetros y lo vamos a tener que arreglar y meter al taller al día siguiente. Conforme, es una posición legítima, yo no la comparto, y creo que el gobierno a lo menos debería plantearse hoy día, señoras, señores, conciudadanas, conciudadanos, veamos legítimamente qué pasa si gana el apruebo, que vamos a tener que reformar para tranquilidad a la ciudadanía, cosa que no se sostienen. Fui Ya, ministro pero de Defensa. políticamente, si usted fuera presidente, políticamente hablando, nadie le podría exigir eso, pues si estaría Se contra lo su puedo propio exigir. interés. Sí, se lo puedo exigir. ¿Sabes ¿Por por qué? qué? Porque el país no está hoy día para semejante incertidumbre. El presidente está siendo irresponsable. Si gana el rechazo y las encuestas dan empatadas las dos opciones, al otro día recién va a empezar a mirar lo que pasa con el país. Al No, otro día recién probablemente no, seguramente lo está mirando, pero no tiene para qué hacerlo público. tiene que hacerlo público porque la gente necesita tranquilidad. Al otro día, ¿qué vamos a tener? O sea, yo entiendo que él no pueda casarse solo con abramos o nos a conversar un plan B. Yo solo entiendo, porque es decirle a la ciudadanía, según lo que me dice la gente de su coalición, oiga, vote tranquilo por el rechazo porque vamos a tener Exacto. alternativa. Le baja el costo a votar rechazo, Sí, evidente. está bien, pero ¿qué es más caro para el país? La incertidumbre o Yo eso. creo que es muchísimo más caro la incertidumbre. Ya, pero estamos claros que el presidente se lo mandó a decir de Estados Unidos, dijo, aquí hay dos posibilidades nomás, hay una sola alternativa, apruebo o rechazo. ¿Qué propone usted en caso de que ganara el rechazo? ¿Qué camino? ¿Qué pasaría? Mire, sobre la mesa he escuchado 40 alternativas y de ahí hay 2 o 3 que son bastante buenas. La constitución de la presidenta Bachelet, fui de los que, como está grabado, puedo decirlo. Por suerte, ustedes dejan grabado y está todo se puede googlear. Se puede googlear. Participé de los cabildos, invité a participar, asistí a cabildos. Estuve en el proceso. Porque, ¿Usted leyó ese texto? ¿Está bueno? tiene cosas bastante buenas y otras cosas que a mí en lo personal no me gustan mucho, pero así es una constitución que representa a la mayoría. No puede ser perfecta para Mario Desbordes o perfecta para alguien del otro lado. Tiene que ser una constitución que esa es la principal razón por la que no cumplieron la pega los constituyentes. Hay un fracaso gigantesco. Se les encarga una constitución que representa a la gran mayoría de los chilenos. Esa es la primera pega, la primera de todas. Y hoy día tenemos una constitución que no hay ninguna duda, una propuesta constitucional que representa a una mitad de nuevo, otra vez. Y eso es un fracaso gigantesco. Ahora, Ya, pero devuélvase. Presidenta Constitución Bachelet. de Bachelet, ya. ¿Hacer qué con Constitución de ella? Bachelet con ajuste, con lo que tú quieras. Tramitarla en el Congreso. Y por supuesto con un plebiscito de salida, aprobado Ya. por la ciudadanía. Nada de lo que tú hagas puede obviar el plebiscito a la salida. Yo creo que el presidente Lagos hizo un tremendo esfuerzo y él está un poco sentido porque hablan de la constitución de Pinochet, porque no es la constitución de Pinochet, eso es una mentira para poder llegar agua al molino la apruebo. Pero si cometió un error, que fue no haber plebiscitado su constitución de 2005. Si lo hubiera hecho, probablemente otro gallo cantaría. Nada puede hacerse sin pedirle a la ciudadanía que lo apruebe, que lo zanje, que lo unja como finalmente la constitución Ya. que representa a todos. Tiene la posibilidad, el senador Quintana ha insistido varias veces, me ha planteado esto, de que se elijan nuevos constituyentes. Es una alternativa. Otra asamblea. Puede ser. Otra Eso, convención. la ciudadanía, yo lo que más escucho a gente que no está muy por esa. La tercera opción lo plantea Alfredo Yuñar, ¿por qué no plebiscitamos la del 25 con ajuste? No lo sé. Puede ser. Es la última que fue validada por la ciudadanía, etcétera, etcétera. Algunos plantean que el Congreso actual se dedique, y ahí yo creo que es más difícil. Creo que la ciudadanía no quiere que la haga Que este el Congreso Congreso. actual haga un texto nuevo. Un texto nuevo. Cuidado sí, porque he escuchado al mismo gobierno y he escuchado parlamentarios de gobierno ningunear este Congreso que fue electo democráticamente, sin binominal y después de la elección de los constituyentes. Cuidado, porque eso es dañar las instituciones en momentos ultra complicados para el país. Yo creo que el Congreso tiene mucha legitimidad, pero no sé si es el lugar en donde yo haría la nueva Constitución. Pero estas fórmulas, que son varias, hay que acordarlas ahora. Por eso, bien la propuesta que hacen los DC, de rebajar el quórum.
Porque los 4 séptimos no solamente permiten hacer la reforma previsional hoy día, no solamente permiten avanzar en la reforma a la salud, que el gobierno no las ha presentado, el gobierno está inmovilizado. Otra gran irresponsabilidad de este gobierno, ponerse una soga al cuello con una piedra de este porte y amarrarse al resultado del plebiscito. ¿Qué pasa si gana el rechazo? ¿Qué pasa si gana el rechazo? ¿El presidente qué va a hacer ese día si está sometiendo a su gobierno al peso de, si gana el apruebo, triunfamos, si gana el rechazo, ¿qué? ¿Se van a la casa? Entonces, yo creo que... ya, pero tampoco tenía muchas otras posibilidades. Tenía muchas posibilidades. El gobierno tuvo la posibilidad de decir, mire, estoy por sobre el bien y el mal, estoy por sobre el apruebo y el rechazo, vamos a avanzar en la reforma. Pero nadie le iba a creer eso al presidente. Yo creo que sí. Pues, el presidente estaba evidentemente firmó el pacto el 15 de noviembre, no, pero estaba por una nueva constitución. Porque es distinto él estar en lo personal con una opción, como persona, y asumir que el cargo de presidente de la República te obliga a estar por sobre eso. Mira, sobre todo cuando el proceso está tan dividido. Si nosotros viéramos que el 80% de los ciudadanos está de acuerdo, él representa a la gran mayoría. Pero hoy día no la está representando. Hoy día se está dando un lujo tremendo que es representar a la mitad de los chilenos nomás. Mario Desbordes, le propongo una cosa. Hablemos de lo que significa la votación del 4 de septiembre para la centroderecha, para la centroizquierda, para el sistema político, porque nos tenemos que ir a un corte. Hablemos de eso a la vuelta, ¿te parece? Con Mario Desbordes estamos en esta edición de Mesa Central, en simultáneo por Tele 13 Radio, en la pantalla del 13, por cierto. Hacemos Mesa Central, la pausa. Estamos haciendo Mesa Central por la pantalla del 13, en simultáneo en todas nuestras plataformas y en Tele 13 Radio también. Estamos con nuestros auspiciadores en esta mañana de domingo. Chile es más que una sola ciudad. La red de WOM no para de crecer por todo el país con un solo fin: darles una mejor conexión a todos, para que todas las regiones disfruten por igual el 5G. WOM, nadie te da más. Conversamos con Mario Desbordes en esta edición de Mesa Central. Mario, prometíamos antes de ir al corte, aparte de la vigencia o no de una nueva constitución, ¿qué es lo que se juega realmente el plebiscito del 4 de septiembre, en su opinión? A ver, la gran mayoría de la centroderecha, siento que sinceramente hoy día reconoce que la gente quiere una nueva constitución. El acuerdo del 15 que firmamos entre muchos dirigentes, ¿no es cierto?, establecía que si ganaba el rechazo terminaba toda la discusión y se mantenía la constitución actual. La mayoría de la centroderecha sinceramente hoy día reconoce que el mandato del plebiscito con un 80% votando apruebo es para una nueva constitución. Y por lo tanto la centroderecha se juega la credibilidad ante la ciudadanía. Por eso nos están dando duro por ese lado. Para dejarnos, oye, estos son los tipos que no quieren cambios, que siempre estuvieron porque todo quedara tal cual, por defender a los poderosos. Muchas veces fue así. Eso no está en discusión. Pero creo que el sector hoy día está muy cuadrado con una nueva constitución mayoritariamente y también que está cuadrado con buenas reformas. Y eso también debe empezar a notarse más. La coalición de gobierno está tan dividida en estas dos subcoaliciones o dos coaliciones que está dejando un espacio tremendo para jugar. Hoy día la principal oposición del presidente Boric es el Partido Comunista, no son los partidos de centro-derecha. Yo creo que los partidos de centro-derecha tienen una oportunidad enorme de empezar a plantear reformas en serio, reflotar los resultados de la Comisión Bravo, por ejemplo, en materia previsional, porque no es una propuesta de la derecha, ni de libertad de desarrollo, libertad. Es una propuesta de una comisión que integraba gente muy capaz, la mayoría de centro-izquierda, incluyendo los resultados de la Comisión Marcel, que son las mismas, ¿no es cierto? Muy parecido, actual ministro de Hacienda. El sector hoy día está muy dividido. Yo creo que también podría haber perfectamente un rebaraje. Yo no descarto que se vuelva a los 3 tercios, porque por supuesto hay un sector de la UDI, parte de Renovación, que se siente cómodo con republicanos de aliados, que es legítimo. Ya vemos otros que... O sea, ¿podría haber un rebaraje en ese sentido? Yo creo que también puede haber un rebaraje. Es decir, que la derecha se termine dividiendo en 2 partes. Y la centroizquierda también. Hoy día vemos a la democracia... O sea, 4 cuartos en vez de 3 tercios. Eventualmente. Puede ser. Mira, voy al ejemplo de la ADC. Si gana el rechazo, yo creo que el del PIN, el presidente de la ADC, no puede seguir en el cargo. Tiene la mitad de su partido por el rechazo. Y esa gente que está por el rechazo, si es que gana el apruebo, probablemente, y ya lo han dicho varios, terminen saliendo de la democracia cristiana para conformar un referente nuevo. El escenario está bien líquido. Lo que sí, también veo ánimo de unidad de moros y cristianos de aquí hasta el 4 de septiembre. No es el momento de las peleas entre nosotros, no es el momento de las diferencias internas, que las hay y varias. Hasta el 4 de septiembre tenemos que hacer una campaña en serio. Ojalá todos los rostros del rechazo desde el día 1, los que todo el mundo sabe que no querían nada con una nueva constitución, descansen ahora, porque no van a llegar voto nuevo. El voto que ya está definido por el rechazo no necesita más arenga, no necesita más durezas. Dejar de lado la campaña del terror, dejar de lado las fake news. Es muy fuerte cuando al líder de un centro de pensamiento
manda una carta al Mercurio y un canal de televisión muy respetado, que no es este, que también es muy respetado, por supuesto. Muchas gracias. Les dice, oiga, punto por punto, usted está mintiendo. Eso es muy complejo. Entonces, hacer esa campaña lo que hace es llegar votos al apruebo, porque nos deja en una pésima situación. Yo creo que la centroderecha a la vuelta del plebiscito va a tener que repensarse completa. Los que están por un modelo, los que están por otro. Y en su opinión, separarse la centroderecha o los que están más al centro de ese polo gravitacional que es José Antonio Kast y el Partido Republicano? Con todo, separarse, pero sin que eso signifique estar peleando con él. Yo respeto a José Antonio, lo apoyé en segunda vuelta, no me costó apoyarlo, me sentí haciendo lo correcto. Es una persona... Pero su proyecto político no tiene que ver con el de él. Mi proyecto político no tiene nada que ver con el de José Antonio, no es mi enemigo, no es ni siquiera mi adversario político, pero sí lo es de un sector de la UDI con el que compiten el elector, entonces ahí es complicado. Sí lo es de algunos dirigentes de Renovación que tienen el mismo discurso y que compiten, y eso va a generar complicaciones. En esa misma lógica, esos dirigentes de Renovación Nacional o el propio Javier Macaya, ¿usted lo ve más cerca de esta nueva identidad de la centroderecha o más cerca de la identidad del Partido Republicano, que es la más clara finalmente? Lo que pasa es que ese es un debate que vamos a tener que hacer después del 4 de septiembre. Hoy día no, porque este debate prende chispas de conflicto, de tironeo entre nosotros, que es lo que no hay que hacer en este minuto. Yo estoy dejando mi opinión respecto de cómo está hoy día la centroderecha, pero sí valoro que todo lo que estamos hablando está postergado en pos de lo que creemos más importante. Chile merece una buena constitución y esta no es una buena propuesta. Esa es nuestra convicción, con argumentos punto por punto. Usted me decía en comerciales que no alcanzó a leer la columna de Daniel Mansuy hoy en el Mercurio. Daniel es, aparte de columnista en el Mercurio, columnista en Tele 13 Radio. Él habla de la ruleta rusa del presidente, habla de la decisión del presidente y del gobierno, y tiene una reflexión en torno a el proyecto cultural, porque no es un proyecto político, sino un proyecto cultural del Frente Amplio, para el que resulta indispensable una derecha que sea lo más reaccionaria posible. Es tan fuerte su vocación agonística y su voluntad por agudizar los conflictos, es tanto lo que leyeron a la Clau, que una derecha moderada no es funcional a su objetivo. ¿Qué piensa de eso? Tiene toda la razón. Mira, Mansuy, la Josefina Arauz, que sí alcancé a leer la columna en el otro día, tengo problemas ahí con el internet, con la lectura en el teléfono. Son personas, el IES, Pablo Ortúzar, Hugo Herrera, con el que trabajo mucho. Hace mucho rato que están planteándonos esto, y nos fuimos quedando en silencio de Mansuy. Es un libro que le recomiendo a cualquier persona de centro derecha, porque de verdad seguir con el discurso duro, que se opone a todo, ¿no es cierto?, es legítimo. El Tea Party, el laissez-faire, ¿no es cierto?, en la economía, a uno le puede gustar, a mí no me gusta, creo que no va con lo que necesitan los nuevos tiempos, pero yo le agrego un dato más a Mansuy. Yo tengo un temor. Hasta ahora está gobernando Gabriel Boric de segunda vuelta. Está la incertidumbre del plebiscito. Nos dicen no podemos mandar reformas o no podemos hacer reformas hasta que no sepamos qué pasa con el plebiscito. Yo temo que hay muchos en su coalición, y lo sé porque converso con gente del Partido Comunista, etcétera, que dicen si gana el rechazo, se terminó el apruebo, se terminó la discusión y empezamos a gobernar nosotros en serio. El Gabriel Boric y la coalición de verdad, la de primera vuelta. Vamos a imponer nuestra mayoría. Y ¿esa tesis? Esa es la tesis de algunos. Yo creo que no tiene agua en la piscina porque no hay gente no hay voto en el Congreso. Si el problema también de Jackson es que no manda las reformas porque va a tener que ceder, y no quieren ceder hoy día antes del plebiscito. Pero sí hay una centroderecha, y se lo dije a Gabriel Boric, se lo dije al presidente Boric, se lo dije al ministro Jackson. Tienes votos hoy día de gente razonable, de centroderecha, para hacer una buena reforma al sistema de pensiones, al sistema de salud, una agenda antiabusos, Iván. Sí, es otra cosa que nos va a pasar como sociedad. Va a ganar el apruebo o ganar el rechazo, cualquiera de las dos. Y el otro día la gente nos va a decir, compadre, pero ¿cuál es el cambio? ¿Dónde me mejoró la pensión? ¿Qué pasó con la salud? ¿Qué pasó con los abusos? Ustedes se comprometieron en el 2019 que todo esto se iba a solucionar, y no se ha solucionado nada, porque no hemos hecho nada. Aparte del proceso constituyente no se ha hecho, bueno, se ha avanzado en algunas cosas, pero no se ha hecho en lo grueso nada de lo que le prometimos a la gente. Entonces el gobierno tiene una oportunidad tremenda hoy día de hacer esos cambios. El tema del CAE, hacer una buena reforma al sistema de financiamiento de la educación superior, también se lo dije. En algún minuto varios parlamentarios con los que estamos trabajando esta propuesta de RN, también varios de la UDI, algunos de la UDI, algunos del Partido de la Gente, vamos a ir a plantearle al gobierno, señores, mire, aquí tiene una propuesta, tiene 15, 20 votos, pero pareciera que el gobierno no quiere todavía usar esa posibilidad, y eso a mí me tiene súper preocupado porque, te insisto, la gente nos va a decir el otro día del plebiscito, entre otras cosas, está bien, ya tenemos una nueva constitución o empezamos de nuevo, pero en lo grueso las reformas, ¿por qué?
no se han puesto de acuerdo. ¿Por qué no han sido capaces de sacarla? Y para eso lo que dice Naisú tiene mucha razón. Una centro-derecha que proponga, una centro-derecha con contenido social. Yo me inclino por el social cristianismo solidario, trabajo con la Konrad Adenauer en muchas de estas propuestas. Una derecha con ese contenido complica el discurso de la izquierda más dura que nos pone a todos como defensores de un modelo duro, en contra de los trabajadores, en contra del medio ambiente, etcétera. Y ese discurso, además, aparte de complicarlo, lo que puede significar después de complicarlo es que lleguemos a buenos acuerdos, mirando, ¿no es cierto?, sobre todo el interés general del país, la gente, los ciudadanos, la gente que está mirando la televisión. Mario Desbordes, muchísimas gracias por la gentileza de estar hoy día con nosotros. Gracias, Iván. La pausa, última pausa, y estamos de vuelta para la última parte de Mesas. Y cerramos esta edición de Mesa Central. Aquí en Canal 13, Beatriz Aput conduce Tele 13 Tarde. Inmediatamente después de esta edición en Tele 13 Radio, Ramón Ulloa y Así se escribe Chile sobre el tema de la Convención Constitucional. Que tengan un muy buen resto de domingo. Muchas gracias por estar ahí.